estamos ya aquí en el set de Emprende 3 con nuestro primer invitado es Francisco Mego Torres. Él es ingeniero mecánico electricista con maestría en sistemas de gestión de energía. Es empresario. Él se describe como un apasionado por la eficiencia energética, amante de las nuevas tecnologías y a su vez es líder fundador de Calergy. Con él conversaremos sobre la importancia de la auditoría energética para aumentar la rentabilidad de las empresas y en la segunda parte conoceremos un poco más acerca de la trayectoria y los casos de éxito de la empresa que dirige. ¿Cómo estás, Francisco? Hola Luis Enrique, ¿qué tal? Bienvenido aquí a Emprende 3. Muchas gracias por la invitación. Bien, Francisco, es la primera vez que nos visitas y es la primera vez que tocamos aquí en nuestro programa un tema para nosotros novedoso, ¿no? Como es el de la importancia de la auditoría energética. Pero antes de entrar ya en materia, para que el público te conozca, por favor quisiera que compartas un poco acerca de ti y de tu trayectoria profesional. Bien, mi nombre es Francisco Mego, ya adelantaste un poco. De profesión soy ingeniero mecánico electricista. Tengo 9 años en el desarrollo de temas específicos orientados al tema de eficiencia energética, calidad de energía, ahorro de energía, implementación de nuevas soluciones en el sistema eléctrico de cualquier tema, de cualquier rubro de empresas. Estamos hablando de retails, edificios, clínicas, hasta incluso a nivel minero. Parte de mi desarrollo ha sido siempre direccionado al área de operaciones, al área de mantenimiento, en este caso al tema energético, y siempre trayendo consigo oportunidades para que se pueda ver unas mejoras en la producción, en la operatividad y en este caso en el ahorro económico, ¿no? Dentro de las empresas. ¿Qué debemos entender por eficiencia energética? Como su nombre lo dice, cuando uno es eficiente trata de sacar el mayor provecho de las cosas, y en el tema energético ocurre algo muy similar. Se podría decir que antes no era eficiente tener un sistema de iluminación con las luminarias convencionales, estas incandescentes. No sé si recuerdas que antes uno compraba las luminarias, decía compra un foco, y uno iba a la tienda y ¿de cuánto queremos? ¿De 50 o de 100 watts? ¿No? Los calientes, sí, claro, que lo ponían los pollitos incluso. Sí, claro. Ahora ya pasó a una solución temas de ahorradores. Y hoy por hoy estamos con una solución LED. ¿Qué quiere decir? Que obtenemos el mismo beneficio, pero consumiendo menos. Ya no hablamos de 50, 100 watts, sino estamos hablando de 10, 12, 15 watts. Ello a la larga trae un menor consumo y eso se traslada en menor kilowatt hora al mes. Lo mismo vamos a tener en motores, compresores, aires acondicionados, instrumentación, maquinarias, que hacemos exactamente lo mismo, pero optimizando espacios, tiempos, optimizando recursos y además el equipo consume menos. Con la electrónica de potencia, con las nuevas soluciones que hay en el mercado, con las tecnologías, con las ciertas innovaciones de tecnología más innovación, tenemos equipos más compactos y que consumen mucho menos dentro de la instalación. ¿Y en qué ámbitos se pueden aplicar estos conceptos, principios para la eficiencia energética? Por ejemplo, estoy pensando en este momento en empresas, pero también pueden ser industrias, puede ser en el hogar, edificios. Efectivamente, el tema de eficiencia energética uno lo lleva desde la casa. Y lo mismo también en nuestra oficina donde trabajamos, la empresa que dirigimos, el emprendimiento que tenemos. Hace poco tuvimos un caso de éxito, por ejemplo, en un restaurante. Este restaurante tiene 2 pisos y con ellos tuvimos ahorros de energía muy importantes. Lo mismo ocurre en un edificio corporativo, por ejemplo. En ellos ya no solamente vamos a tener sistemas convencionales como de iluminación o cómputo, sino tenemos sistemas de aire acondicionado de precisión, sistemas de fuerza, elevadores, ascensores, motobombas, etcétera, ¿no? Son equipos más robustos que tienen mayor consumo, su casuística, su aplicación es distinto, y en cada uno de ellos, dependiendo de la realidad de cada escenario, se implementarán distintas mejoras. Muy bien, y entonces, ¿cuál es el beneficio, digamos, más nítido de implementar, por ejemplo, toda esta ingeniería? Exacto. El beneficio rápido, a priori, es el optimizar gastos. En este caso, consumo, menor cantidad de demanda de kilowatts o de energía, que es kilowatt hora, y por ende esto se va a ver reflejado en una minoría de costos en mi recibo o en la factura eléctrica de fin de mes. Ok, aquí ya vamos entrando entonces en el tema que hemos justamente desarrollado, ¿no? Definido para tocar en esta entrevista, y es el de la auditoría energética, ¿no? Exacto. Uno cuando escucha la palabra auditoría, muchas veces lo llevamos a un nivel contable o a un nivel administrativo, claro, ¿no? Uno audita porque quiere investigar algo, quiere encontrar algo. En el lado operativo, en el lado energético, tiene que ver, también es similar, pero no tratamos de buscar un culpable, al contrario, sino buscar oportunidades de mejora. Dentro del plan para poder iniciar este proceso, se inicia justamente con una auditoría energética. La auditoría energética es un proceso por lo cual uno analiza, diagnostica, evalúa todos los flujos de energía que hay dentro de una instalación.
Estamos hablando de los distintos sistemas, componentes, aparatos, instrumentos, de tal manera que sepamos cuál es su nivel de eficiencia energética. Algunos serán muy altos, como otros serán muy bajos. Y en aquellos donde son bajos es donde tenemos un mayor potencial de seguir ahorrando mucho más todavía. Ok, entonces, luego de este trabajo inicial, creo que como empresario, pensando como empresario, digo, yo puedo tener más claro, de repente, si me conviene tener equipos A, B o C, o renovarlos, o cambiar de tecnología, etcétera. Exacto, porque en esta primera auditoría va un profesional especializado y que además no solamente usa su criterio, sino que se apoya con instrumentación. Estamos hablando de analizadores de redes, cámaras termográficas, termigrómetros, pinzas de fugas, etcétera. Es un sinfín de equipos que lo que hacemos es trasladar estos datos que no se ven, que son energía, corrientes, finalmente a un informe técnico. En este informe técnico se podrá evidenciar cuáles son las medidas de ahorro a corto, mediano y a largo plazo también. Lo que sucede, por ejemplo, desde una casa multifamiliar, y es el típico problema que tenemos fin de mes, una casa que empezó de un piso, el hijo construyó el segundo y por ahí alguien el tercero, pero tiene un solo suministro eléctrico. Al final, cuando empieza a tener 3 pisos y ya no pagan 200 soles, sino se va a 500, 600 soles, empieza la pelea. Ahora, ¿quién paga tal? ¿Es por piso, por artefacto, por quién tiene más prendido las luces, etcétera? Entonces, probablemente ahí he decidido contabilizar y en función a eso poder refacturar, poder tener un recupero del total. Redistribuir la facturación. ¿Cuáles son los problemas eléctricos más frecuentes que existen en las empresas desde tu perspectiva como ingeniero y especialista, sobre todo en el tema de la eficiencia energética? Sí, muy buena pregunta, porque lo que hemos visto en el interín de estos últimos años es de que los problemas eléctricos, si bien es cierto, son parecidos en muchos de los casos, pero cada cliente tiene cierta particularidad. Por ejemplo, si hablamos de un establecimiento clínico, en el caso de ellos, de repente no se preocupen tanto solamente por el ahorro, sino por mantener la continuidad de negocio. Y parte de la auditoría energética va enfocado a ver cuán robusta es la instalación para poder enfrentar un problema eléctrico, ya sea que este problema haya originado el mismo establecimiento o haya sido un problema eléctrico del vecino. ¿Por qué? Porque dentro de una instalación clínica ya no estamos hablando solamente de mantener la producción o fabricar más o menos, sino estaríamos hablando de vida humana, de afectar contra personas finalmente. Entonces, tener un ecógrafo, un equipo de rayos X que no esté bien aterrado, que no tenga sus protecciones eléctricas, que no tenga una fuente de alimentación de respaldo ante un corte de fluido eléctrico, nos podría costar en algunos casos la vida. Por ejemplo, en un rubro retail, que es de centros comerciales. Claro, retail, por ejemplo. Exacto. Nuestro objetivo ya no va tanto solamente por robustecer, que también es bueno, sino ellos derrochan mucho gasto de energía, porque ya no solamente son locatarios, tenemos locatarios, áreas comunes, equipos de servicios generales, refacturar también el gasto por unidad de negocio. Entonces, en ellos el objetivo va sobre todo en qué momento tengo encendidos los equipos, las luminarias, el aire acondicionado es el correcto, es el óptimo, desde censar correctamente el seteo de la temperatura. Estar a 19 grados centígrados es totalmente distinto a estar a 21 a nivel de kilowatt hora, por ejemplo. En una industria estaríamos hablando ya de un tema de operatividad, de producción, de obtener KPIs, porque al de producción le interesaría saber, por ejemplo, cuánto es el gasto de kilowatt hora por la unidad fabricada de un cierto producto. Entonces, cada core de negocio es distinto. Si bien es cierto, nuestro objetivo es uno solo, es poder optimizar, poder robustecer, poder mantener la continuidad de negocio, pero cada uno tiene su propia realidad al final. Los amigos que ven el programa, ¿no? Son emprendedores, microempresarios, medianos empresarios, y estoy seguro que muchos tienen stands, por ejemplo, ¿no? Sí. Por ejemplo, en un centro comercial o en un campo ferial, ¿también se puede aplicar la auditoría para la eficiencia eléctrica? Sí, obviamente que mientras más pequeña es la instalación, el ahorro, mejor dicho, proyectado va a ser menor, pero la eficiencia se puede implementar desde una casa hasta un negocio. O sea, no hay impedimentos de poder implementar medidas de ahorro de energía. Ok. En un campo ferial, por ejemplo, a veces son 50, 100, ¿no?, microempresarios, ¿no? Y todos a veces tienen conectados sus equipos. Estoy pensando en este momento también en panaderías, en heladerías, en talleres de mecánica que tienen equipos, ¿no? Exacto, sí. Por ejemplo, en un mercado también, al igual que en un centro comercial, pero ya digamos que a nivel más pequeño, tienen siempre el problema de la refacturación eléctrica, por ejemplo. Entonces, es por eso que primero en la auditoría sincerar cómo es que está la instalación, qué adolece la instalación. Muy bien, listo. Con esto cerramos este bloque y regresamos luego a una pausa, ¿te parece? Listo. Bien, amigos, regresamos rápidamente después del corte. Las entrevistas empresariales de Emprende 3 te ayudan a vender más promocionando tu experiencia y haciendo más conocida tu marca y tus productos. Si quieres una entrevista, llámanos
Nosotros con gusto atenderemos tus inquietudes y te ayudaremos a potenciar la imagen de tu negocio y captar más clientes. Emprende 3 es tu programa de crecimiento empresarial. Todos los martes a las 8 p.m. a través de BHTV, el 703 de Cable Más. ¿Qué oportunidades de ahorro de energía hay en las empresas? Bien, el ahorro de energía en realidad tiene todo un proceso y esto se plasma en un plan, que es el plan de eficiencia energética, y en este plan se podría decir que se subdivide en 3 partes, a corto plazo, a mediano y a largo. Y sobre todo se inicia muchas veces con aquellos proyectos que son o sin inversión o con muy poca inversión. Cuando estamos hablando de sin inversión puede ser incluso a nivel administrativo. Tenemos industrias que por su nivel de consumo o de demanda, que están superando por ejemplo los 200 kilowatts, ellos ya no solamente tienen que contratar su fluido eléctrico de la concesionaria de la zona. Por ejemplo, si estamos en Lima, no tiene que contratar a Luz del Sur ni Enel, sino que puede negociar sus costos de energía como que del mercado mayorista, desde una planta de generación. Okay. Y eso le hace ahorrar de entre un 25 a un 35% del gasto del importe. Parte de las buenas prácticas, seguido de ello, es las capacitaciones. Es poder sensibilizar al personal en el uso racional de la energía, no tener encendidos en horarios no necesarios, lo que te comentaba sobre el seteo de la temperatura, el apagar los equipos cuando no se usan, porque hay un consumo en stand-by, donde uno, por ejemplo, en las noches, ahora mismo estamos viendo la televisión, lo apagamos, pero ¿quiénes desenchufan? No hay esa costumbre. Claro. Tenemos ya luego algunos cambios con mediana inversión, que es cambiar, por ejemplo, el sistema de iluminación a un sistema ahorrador o temas LED, poder cambiar algunos equipos que son por su antigüedad, de repente más modernos, más sofisticados. Y por último tenemos una inversión con más tecnología, que son ya los sistemas de gestión de energía, los sistemas de domótica, de automatización industrial. Perdón, ¿qué cosa es domótica? Es poder llegar a la tecnología, finalmente se puede controlar desde un celular, por ejemplo, un smartphone, una laptop, desde una casa, por ejemplo. El encendido y apagado, las temporizaciones, uno cuando está fuera de casa saber qué equipo se quedó enchufado, prendido y poder controlarlo a distancia. Ajá, ok, muy interesante. Pero tenemos desde poca inversión hasta mucha inversión, o sea, para todos está. Bien, ahora el tema de los recibos eléctricos, hablando justamente de facturación. Sí. ¿Cómo debemos interpretar los recibos eléctricos? Ya hablamos un poquito al inicio, pero ahora vamos a complementar desde nuestras casas, por ejemplo, que es el caso más típico. Tenemos ciertas tarifas, ¿no? Que está plasmado en un pliego tarifario que está normado por OSINERMIN. Entonces, en nuestras casas, por ejemplo, tenemos la tarifa BT5B, donde lo único que nos cobran son los kilowatt hora. Es como el agua, ¿no? Uno abre el caño y corren metros cúbicos de agua. Lo mismo pasa en el tema eléctrico, que son kilowatt hora. Entonces, lo que bastaría ver ahí es poder minimizar esos kilowatt hora de tal manera que del total pueda ser lo menos posible. Hoy por hoy, por ejemplo, en julio del 2022 tenemos un incremento de un 10% a julio del 2021, por ejemplo, del costo unitario. Estábamos alrededor de 55 céntimos más o menos cada kilowatt hora, hoy estamos en más de 60 céntimos. Entonces, a nivel mundial, incluso a nivel Perú, estamos un poco por encima del costo normal de este fluido eléctrico. Entonces, es muy importante esa parte. Pero a nivel ya industrial, a nivel comercial, a nivel ya de empresas, tenemos distintos tipos de tarifas. Por ejemplo, el MT2, MT3, MT4, y cómo uno elige el tipo de tarifa en función a su realidad operativa. No es lo mismo, por ejemplo, una oficina que trabaja todos los días hasta las 6 de la tarde, porque ellos optarán una tarifa especial, a una empresa que tiene jornadas en tres jornadas por día, donde ellos van a trabajar de corrido todo el día, de corrido. Entonces, en función a la realidad operativa, uno puede decidir el uso de la correcta tarifa eléctrica, de tal manera que por ahí también pueda bajar los costos. Y lo que comentamos hace un momento, si es una industria grande, que su demanda está por encima de 200 kilowatts, puede negociar y ya no comprar a la distribuidora de la zona, sino poder tener el contrato con la propia planta generadora de energía. Vamos a decir como comprarle un mayorista. Comprarle un mayorista. Entonces, uno aplicando estas técnicas o contrata la tarifa correcta o consume menos en el horario de punta. Por ejemplo, en Perú la hora punta está entre las 6 de la tarde y 11 de la noche, porque en ese horario ya las personas salen de trabajar, de estudiar, y por ende los costos de energía también son un poco más altos, porque el mercado eléctrico se satura. Entonces, en una empresa, por ejemplo, donde sí tiene una diferenciación horaria, a ellos les conviene trasladar estas cargas de ese horario antes o después. Algo adicional y complementario es el tema de las penalizaciones eléctricas, y esto ya va más ligado al tema de las empresas.
Existen penalizaciones como por ejemplo el tema de energía reactiva, ya sea inductiva o capacitiva, donde aquellas plantas industriales, por la capacidad de sus equipos, por la morfología de su instalación, pueden inducir a tener estas penalizaciones. Entonces, para estas penalizaciones hay que adecuar un equipo adecuado, ¿no? Para poder mitigar y anular estas penalizaciones también. ¿Cómo podemos pensar en hacer sostenible a través del tiempo el tema del ahorro de la energía y finalmente cuán rentable es para una empresa apostar por esta eficiencia energética? Sí. Algo que hemos visto en campo y en la cancha es de que, si es cierto, en un inicio uno puede capacitar al personal operativo, hace la auditoría, tenemos un informe técnico, hacemos algunos cambios que se han visto convenientes para poder tener retornos rápidos, pero si es que no tenemos una visibilidad o un monitoreo de lo que está pasando, en el tiempo se va enfriando. Entonces, lo que nosotros recomendamos es poder implementar como etapa final, ya como complemento de la auditoría, un sistema de gestión de energía. Como eso es parte de las inversiones tecnológicas, de tal manera que al empresario, al dueño del negocio, al corporativo, pueda tener bien claro cómo es el consumo por unidad de negocio. De repente es un cliente que tiene varias sedes, entonces a esta persona le hace mucho interés saber, por ejemplo, cuánto es el consumo de kilowatt-hora por metro cuadrado. Entonces, de alguna manera puede comparar y tener algunos indicadores, KPIs, cuánto es el consumo por ticket vendido, por persona, cómo es el consumo de un establecimiento en horario de funcionamiento y en horario de no funcionamiento. Porque a veces se ha visto que en el horario de no funcionamiento sus consumos son más altos, porque tenemos equipos de hornos eléctricos, tenemos equipos de refrigeración, frío industrial. Entonces, tener un monitoreo a distancia nos permite tener una visibilidad completa y sostenible en el tiempo, de tal manera que los cambios que vayamos a hacer y las inversiones también puedan ser favorables y en el tiempo se pueda ver el resultado. Bien, antes de terminar, por favor, quiero que compartas con el público acerca de Calergy, tu empresa. Ok, bien, bueno, Calergy, como les había comentado, es una empresa especialista en temas de servicios eléctricos, tanto en el rubro de mantenimiento eléctrico, en temas de consultorías, en el tema de eficiencia energética. Hoy por hoy estamos siendo distribuidores de la marca SciExcel y la marca Wabi. SciExcel es un equipo diseñado, realmente fabrica equipamientos diseñados para mejorar la calidad de energía eléctrica, y entre ellos está el SVG o el Static Var Generator. Este es un equipo diseñado para poder anular las penalizaciones eléctricas dentro del recibo eléctrico. Y la marca Wabi, por ejemplo, es un equipo, un software de gestión de energía que nos permite poder monitorizar esos datos en el tiempo. Fuera de ello, nosotros, parte del compromiso, Luis Enrique, con ustedes, por ejemplo, con el público, es que nos puedan visitar la página web, puedan también llamarnos, por ejemplo, y poder iniciar con una asesoría completamente gratis. Eso es lo mejor de todo. Puede ser vía Zoom, vía presencial, si es que estamos en Lima, y poder decirles en físico, in situ, qué oportunidades tienen ustedes, ¿no? Para poder iniciar este proceso, este hermoso proceso que es el ahorrar energía dentro de las empresas. Muy interesante realmente, ¿no? He visto en la página web que tienen ustedes que brindan varios servicios, ¿no? ¿Qué servicios brindan, por favor? Por ejemplo, el tema de mantenimiento eléctrico, subestaciones, tableros eléctricos, puestas a tierra, grupos electrógenos, UPS, a nivel de mantenimiento, a nivel de asesorías especializadas en el tema de poder optar la mejor tarifa eléctrica, el tema de la confección de planos eléctricos, cuando se tiene una visita inopinada de SUNAFIL, Fiscalización, Municipalidad, Defensa Civil, INDECI, hay que hacer un levantamiento de estas observaciones eléctricas para que se pueda renovar la licencia de funcionamiento. Y por último, en el tema de calidad de energía eléctrica, es llevar instrumentación de medición para hacer la auditoría energética y poder confeccionar un informe técnico, de tal manera que le sirva de línea base para que pueda iniciar ese proceso de ahorro. Correcto. He visto que también brindan capacitaciones. Sí, las capacitaciones son de todo el know-how nuestro, del todo el tema eléctrico dentro de las instalaciones. Okay. ¿Y a qué público se dirigen ustedes o a qué tipo de clientes? En realidad, desde pequeños empresarios, empresas, edificios, retails, o sea, todo tipo de empresas. Todo tipo de negocios. Sí, todo tipo de negocios. Excelente. Bien, muchas gracias, Francisco. La verdad que se nos han quedado varias cositas aquí anotadas, ¿no? Pero creo que para la siguiente vamos a seguir tratando in extenso un tema tan interesante. Realmente gracias nuevamente por haber estado aquí. Amigos, creo que este ha sido un acercamiento a algo que puede ser trascendente para los negocios, ¿sí? Cuánto podemos ahorrar siendo más eficientes en cuanto al planeamiento de nuestro consumo eléctrico. Eso ya lo hemos visto con nuestros amigos de Calergy, ¿sí? Bien, gracias, Francisco, nuevamente. Gracias. Amigos, regresamos luego de la pausa comercial.